Bueno, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en este estudio nuevamente. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para revelarnos tu palabra, para que nos des dirección. Sobre todo en estos últimos tiempos, que nos des una dirección de qué es lo que quieres hablar a las personas que acercas a nosotros, Señor. Hoy te pedimos mucho por las familias que están aquí presentes, por los que están por llegar al estudio, por los que aún no han podido conectarse. Te pedimos por todos ellos para que apresures sus pasos, Señor, para que los guardes a sus familias, guardes a todos sus seres queridos, Señor, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde pues cada vez más y más y más y más vemos un mundo descontrolado, que está tratando de ser sujetado. Sabemos por medio de tu palabra cuál es el fin de todo esto que estamos viendo. Sin embargo, hoy queremos acercarnos a ti para que nos reveles cómo son los mensajes que Cristo está mandando, que podamos reflejar cada vez más su rostro a la hora que compartimos el Evangelio, Señor. Que nos hagas de una forma agradable a ti, Señor, para compartir tu palabra, y no de esa forma metódica y cuadrada a través de la que estamos acostumbrados de nuestra forma, de nuestra vieja manera de pensar, sino que transformados por medio de tu entendimiento podamos dar luz a todos los que tú acercas a nosotros y que nosotros no echemos fuera a nadie. Te agradecemos por este tiempo, te pedimos por nuestros pastores, te pedimos por nuestros líderes, Señor, de todos los ministerios, por este domingo que viene, por todos los estudios de esta semana, que todo salga con bien, que lleves con bien a las personas a cada uno de los estudios, y por todas las transmisiones que hacemos a través del Ministerio de Media de Vida Nueva, para que, pues, como una extensión de evangelismo puedan alcanzar a miles y miles de personas. Gracias por la noticia que nos has dado hoy, donde publicaremos ya en las redes sociales los tiempos de los estudios, los horarios, y seguiremos extendiendo porque esa es una forma en que tú nos hablas para decirnos que nos vas a extender a más territorio. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, y así damos gracias. Amén. Bueno, pues vámonos al libro de Juan. Vámonos al libro de Juan, y el tema de hoy vamos a ver exactamente por qué perseguían a Jesús, por qué a Jesús no lo ama el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos ama el mundo? Yo creo que ese podría ser el título que podríamos poner a este estudio nuevo. Y bueno, para todos los que están agregando al estudio, pues bienvenidos. Vamos a comenzar en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1. Y bueno, se los voy a leer para ustedes. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí vamos a hacer una pausa, porque esta parte del versículo, pues sí es importante establecerla. A mí me encanta esta parte porque muestra la humanidad de Jesús. Yo creo que la humanidad de Jesús no solo la podemos ver reflejada en sus reacciones muchas veces, también podemos ver cómo reflejaba su humanidad Cristo a través de sus hermanos. ¿De qué manera lo digo yo? ¿Por qué? Porque si no reflejara su humanidad, sus hermanos no lo hubieran tratado de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trataban? Ay, sí, no, que tú muy fregón, pues muéstrate al mundo, échate para adelante. Es como cuando estás en una fiesta y todo el mundo te dice, sácala a bailar, te empiezan a empujar, ¿no? En la espalda. O sea, realmente, ¿qué te están diciendo? Eres un collón, ¿no? Y pues con Cristo no es la excepción que sus hermanos celosos pues lo estén queriendo empujar a que se muestre ante el pueblo judío. No sé de qué manera ellos están pensando, pero miren, es muy interesante este pasaje, porque en este pasaje podemos ver tres aspectos. La parte de la humanidad de Jesucristo,
reflejada en la incredulidad de sus hermanos, para que vean que Jesús, hasta este punto, Jesús todavía no había sido su momento de mostrarse como el Padre lo quería hacer. Sin embargo, vemos que con anterioridad, vemos que ya había alimentado a los 5,000, ¿no? Vemos que con anterioridad ya había visto a la mujer samaritana. Vemos que con anterioridad Jesús había sanado ya a un hombre en el estanque. Entonces ya vemos que Jesús había hecho grandes milagros. Ya venía. Y es importante este versículo porque si nosotros no tomamos en cuenta esto, vemos para atrás y pudiéramos haber dicho que Jesucristo ya se había manifestado de alguna manera a todos, ¿no? Hablemos a todo el mundo propiamente hablando. Ahorita vamos a ver esa parte del mundo que es la que me interesa. Pero no es así. Jesús hacía los milagros porque era algo que se le desprendía de él, digámoslo de esa manera. Sin embargo, los hermanos dicen, wow, o sea, pues no que quieres ser rockstar, pues ya saca tu disco, súbete al escenario, órale, ponte a cantar ahí en la plaza para que todo el mundo te conozca, a ver, nada más qué voz tiene, etcétera. Vean todas las cosas con las que podemos comparar estas palabras de sus hermanos para Jesucristo, ¿no? Las podemos comparar con varias situaciones o con varios ejemplos chuscos. El versículo de hoy es Juan 7. Entonces, proseguimos, ¿no? En el versículo 7, vamos al versículo 6. Entonces dice, porque ni aun sus hermanos creían en el versículo 5. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta palabra de presto es una palabra interesante porque esa palabra denota estar como deprisa. Es una palabra que denota estar como deprisa. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo? Pues en pocas palabras, mi tiempo no ha llegado, pero ustedes siempre están ansiosos. No sé de qué, pero esta palabra denota estar ajustado, preparado, preparativo, presto, disponer, listo. Entonces, como que ellos denota que está ansioso, es una palabra que se llama getoimos. Entonces, bueno, esto nada más es un pequeño preámbulo. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a las fiestas, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, hasta aquí yo quiero que nos detengamos en el versículo 7. Jesús nos dice que él manifiesta y es aborrecido porque él testifica del mundo. Entonces, quiero que me acompañen a ver qué es esa palabra mundo. No sé si se acuerdan que en algún tiempo les dije que en el Nuevo Testamento hay 3 traducciones para mundo. Ahorita vamos a ver una de ellas. Esta palabra mundo, si la quieren anotar, es la palabra cosmos. ¿Qué se imaginan todos con el cosmos? ¡Ay, el universo! Los planetas. Pues no. Esta palabra cosmos significa arreglo ordenado. Fíjense lo que dice, arreglo ordenado. Esto es decoración. Anoten bien la palabra decoración. Por implicación, el mundo, en un sentido amplio o estrecho, incluidos sus habitantes, literalmente o figurativamente, moralmente, el mundo. ¿Qué no estamos viviendo en un mundo arreglado? ¿Qué no estamos viviendo en un mundo que Dios hizo sus caminos a través de las veredas de los árboles,
Dios hizo su luz a través de las luminarias. ¿Y qué hizo el hombre? Poner luz sobre la luz. Entonces dice, no, aquí está la luna alumbrando, pero no alumbra lo que yo quiero. Voy a poner unos focos, con todo respeto de Rioli, que nos acompaña, que él maneja la electricidad. Pues entonces llega Rioli, llega Vida Nueva y les dicen, ¿sabes qué, hermanos de Vida Nueva? Ustedes ya no pueden seguir con la luz de la luna. Necesitamos meter aquí un alumbrado público, porque además le ponemos los foquitos para que ustedes puedan hacer todas sus fiestas, sus pachangas, y meter a sus DJs, porque no nos basta el sonido de las aves, ni el silencio de la noche, ni el aullido de los lobos. Queremos música estruendosa, estrepitosa, para que podamos alabar a nuestro Señor. Entonces ahí estamos, decorando al mundo, pero esto no es de nosotros. Esta decoración del mundo no viene nada más de nosotros. Esta decoración del mundo viene del engaño, ¿no? De parte del engaño de Satanás, porque nos está engañando, ¿no? Está adornando el mundo. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Si alguno de ustedes ha ido al Líbano, es interesante ver cómo cómo hay ciudades enteras labradas en la roca. Entonces vemos que hay un montón de lugares labrados en la roca, en las montañas. Vemos que las personas en aquel tiempo, sus casas, si vamos a la casa de Gibran Jalil Gibran, que es un filósofo ahí libanés, vemos que ese hombre estaba apartado arriba de un cerro, pero su casa estaba labrada en la roca. Entonces, ¿qué hacían estas personas en aquel tiempo? Labraban, agarraban la piedra, la tallaban, y ahí hacían su comedor, ahí hacían sus cuartos, ahí hacían todo porque el interior de la roca les proporcionaba ciertas características que les son sanas para la vivencia, ¿no? Para convivir. O sea, de alguna manera es térmica, de alguna manera es esto, los refugiaban, etcétera, etcétera. También vemos otro tipo de viviendas, pero sí llama nuestra atención que esas rocas estuvieran labradas, ¿no? También llama la atención que veamos altares también esculpidos debajo de la piedra. Y eso lo podemos ver por qué David se fue a esconder a una cueva, ¿no? ¿Por qué no se fue al bar de no sé quién? Se fue a una cueva. Entonces, más o menos tratamos de adentrarnos un poquito a la mentalidad, de alguna manera no tan corrompida o tan sacudida por los elementos que tenemos ahorita en la actualidad, sino con un pensamiento distinto, ¿no? Entonces nos tratamos de transportar ahí. Sin embargo, vemos cómo dentro de esa definición de mundo, yo pienso, ¿no? Y hay miles de ciudades que son mundo arreglado. O sea, imagínate, llegas a París y ves un montón de acero ahí, ¡pum!, frente a ti. Un bonche de acero ahí haciendo la Torre Eiffel, que a los ojos de muchos pues, podemos decir es muy bonito, pero es obra del hombre, ¿no? Y entonces ya podríamos irnos a otro tema, pero no lo vamos a hacer. Quedémonos en un mundo arreglado. Entonces es una manera en que Dios está diciéndonos, es que yo testifico del mundo, que es malo. Entonces yo estoy testificando que el TikTok es malo, yo estoy testificando que las obras del TikTok son malas, que las obras de esto son malas, que las obras de aquí son malas, que las obras que genera el mundo son malas, y por eso el mundo a mí me aborrece. Pero ustedes que disfrutan de las obras del mundo, pues no los aborrecen. Entonces, en pocas palabras, Dios nos está apuntando al tema de conversación cuando estamos en las calles, ¿no? ¿Qué hemos platicado nosotros? ¿Cuáles han sido nuestros temas? Cuando hablábamos de 2 de Timoteo 3:9, ¿cuál es el tema que estamos tocando? Pues todas las leyes que han aprobado a lo largo de las naciones que muestran una insensatez, ¿no? Y repetimos,
que Canadá con las mascotas, que Sudáfrica con padres e hijos, ¿no? Casándose padres e hijos. Que en Latinoamérica ya aprobaron el primer matrimonio entre 3 mujeres. Ahí sí no sabemos quién es el hombre, quién es la mujer, y la tercera qué es, ¿no? No sabemos. Entonces, dentro de esa figura de matrimonio que ya aprobaron, pues no sabemos esa tercera mujer qué función hace. Entonces, pues así vamos viendo cómo se va desarrollando el mundo, se va desarrollando el mundo. Y pues vemos que nuestro tema de conversación a la hora de estar compartiendo es el mundo. Es el mundo, es el mundo y la maldad que produce. ¿Qué otro tema de conversación tenemos? Hace tiempo estábamos hablando también de lo que pasó con Putin y de lo que pasó allá en Querétaro. Y el punto importante que nosotros vamos a notar es que no hay autoridad que los frene. Entonces, vemos esa situación y buscamos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que en la palabra de Dios, Dios nos deja entrever que vaya un momento que Él no va a contender contra nuestra necedad, ¿no? Oye, que yo le quiero romper los dientes a fulanito, pues adelante. Entonces ya no hay autoridad que te vaya a frenar para que eso pase. También vemos algunos incidentes que ya ocurrieron en Israel. Hace poquito que llegó un cuate con una ametralladora hace unos días y ahí creo que mató a 2 policías y no sé qué tanto relajo ya se armó. Vemos también que en Colombia también ya hay unos estallidos de problemas y así vamos viendo cómo se están manifestando síntomas de problemas, ¿no? Yo creo que esto tal vez Jesús le llama los dolores de parto. Ahora, aquí creo que queda bien claro este punto, no sería bueno estar redundando, que el tema que Cristo nos llama a compartir y por el cual vamos a ser perseguidos de alguna manera, es porque testificamos que las obras del mundo son malas. Y además no lo estamos haciendo con malicia, ¿eh? O sea, nuestra forma de testificar las obras del mundo no es con malicia, decir, mira, el mundo te va a perder y te va a esto. No, las obras del mundo son una consecuencia de que no se ha liberado el pecado. Entonces, el mundo está en pecado. Consecuentemente, va a producir pecado. Consecuentemente, va a producir muerte. Es una consecuencia. Entonces, si le decimos a una persona, mira, brother, tú estás en pecado, es algo con lo que ya llegaste, ¿no? Es parte ya de tu naturaleza caída. Y ese pecado, si tú continúas, por más que tú lo quieras frenar, no lo vas a frenar, vas a producir tu muerte. Pero no la muerte como el mundo la conoce, sino la muerte espiritual. Pero aquí Cristo viene a frenar esta situación contigo, etcétera, etcétera. Tienes una herencia en Cristo. Bueno, no sé cómo lo quieran compartir. Pero vemos que hay una esperanza. Entonces, de alguna manera, sí tenemos la oportunidad de decirle a todos que, que no estamos en contra del mundo, estamos queriendo salvar al mundo. Y esta definición, recuerden, que cuando habla del mundo, habla de las personas. Se las voy a volver a leer. Dice, cosmos, probablemente de la base del 12 del 2865, arreglo ordenado. ¿Y qué no acaso el mundo y la arquitectura buscan darle orden a las cosas? A mí me llama un poquito la atención. Todos los arquitectos se precian de darle orden a las cosas, inclusive hay libros donde sacan un caracol cortado a la mitad, ¿no? Y hacen cálculos de la simetría de su caparazón y con esos cálculos lo llevan a la arquitectura y hacen no sé qué y luego descubren que el triángulo es la estructura más fuerte de toda la geometría que conocemos, etcétera, etcétera. Y vemos que en Inglaterra el primer puente que se hizo de acero, pues lo nombran como, wow, una obra súper increíble, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el hombre trata de poner orden,
Trata de poner orden. No sé a qué le quiere poner orden, pero trata de ponerle orden. ¿Y a qué le quiere poner orden? A su manera de pensar. O sea, quiere ordenar el mundo a cómo él ve las cosas. Así es como entiendo yo. Entonces dice, arreglo ordenado, esto es decoración por implicación el mundo en un sentido amplio o estrecho, incluso sus habitantes literalmente o figurativamente, moralmente, mundo atavío. O sea, incluye a los habitantes, ¿no? Entonces, pues tal vez no sé si se ve muy sencillo el tema, pero ese es con lo que Jesús le dice a sus hermanos. Sus hermanos, le dice a sus hermanos, a ustedes el mundo no los aborrece porque ustedes disfrutan del mundo. A mí el mundo me aborrece porque yo hablo de las maldades que produce. Entonces, dice algún refrán, el que no evangeliza, pues no lo van a aborrecer. El que no es estorbo para el pecado, no lo van a aborrecer. Entonces, ya lo vimos anteriormente con la vida de los hijos de Eli y los hijos de Samuel, de Samuel. Pues los hijos de Samuel no tenían problemas con Dios, pero sí tenían problemas con el pueblo. Los hijos de Eli, pues el pueblo no los señaló, pero Dios sí los señaló a ellos, ¿no? Entonces, aquí Jesús deja algo muy claro. Ahora hay una cosa que me llama mucho la atención más adelante, y lo vamos a abordar porque aquí es algo muy, muy importante. Dicho todas estas palabras, se van los hermanos a las fiestas y luego Jesús, sin darse a notar, también va a la fiesta. Y no solo va a las fiestas, sino él se pone a predicar. Eso todo acontece desde el versículo 10 hasta el 15. Y en el 15 vemos que cuando él estaba enseñando en el templo, vemos en el versículo 15 lo que hablan de los judíos y dicen, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Fíjense qué interesante que a los ojos de los judíos Jesús no tenía conocimiento. Sin embargo, el conocimiento que Jesús manifestaba era conocido por los judíos, al grado que reconocían que alguien le tuvo que haber enseñado. Pero yo creo que se volteaban a ver entre ellos y decían, ¿tú le enseñaste? No, yo nunca le di clases. Oye, ¿tú le diste clases? No, yo no le di clases. Oye, ¿fue al instituto? No, este tampoco fue al instituto. Entonces, ¿de dónde salió este? ¿No? Y parece risa, pero esa es la escena que nos está presentando. Yo en algún tiempo pensé y le dije a Jesús pensando en Charles Spurgeon, ¿no? Que fue una persona que no fue a un instituto, sin embargo, la sabiduría que compartía a todos daba testimonio de que Dios le estaba revelando la palabra. Entonces creo que en algún momento también nosotros tenemos que entender que tenemos ese acceso, ¿no? Yo no quiero decir con esto de que no estudiemos formalmente. Yo quiero decir con esto que no porque estudian formalmente hagan de lado ese regalo que Dios les ha dado a ustedes de que Él mismo les explique la palabra. ¿Y por qué se los digo? Porque en el versículo 16 dice a lo siguiente, y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿de dónde la sacó? Y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios para que nos explique, nos revele las cosas, ¿no? El que quiere hacer la voluntad de Dios, versículo 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Acuérdense que en algunas ocasiones lo hemos platicado. Si nosotros no tenemos palabra para dar, si Dios no nos ha dado palabra, ¿qué estamos compartiendo?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estar cayendo nosotros en hablar por nuestra propia cuenta. O sea, hablar sin haber pasado un tiempo leyendo con Dios, sentados, darle esa oportunidad de que Él ponga nuestra mirada, pues en algún versículo, en algún capítulo o en algún libro, que por alguna razón que no conocemos, la retenemos, la tenemos a la mano, pero que en el tiempo que es propicio, la damos a compartir, ¿no? Siempre tengamos esa situación y nuevamente les digo, yo no quiero caer en el misticismo, no. No quiero que agarren la Biblia y la avienten y en la hoja que abra, no. Eso no funciona así. Y lo voy a repetir 1000 veces porque a mí sí me han llegado personas, me dicen, no, yo todas las mañanas hago mi devocional, agarro, le abro y ahí donde cayó, le digo, ¿cómo? ¿Estás jugando a la lotería? ¿Al melate? ¿Te estás echando un chin chan chun con Dios o cómo está la cosa? No, o sea, Dios habla a nuestro corazón, vamos leyendo y Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Creo que es una cosa más sencilla, ¿no? Es más sencilla estar estudiando la palabra de Dios y saber, ay, mira, Dios me habló esto, me habló el otro. No sé, por algo que estamos viendo. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que hemos pasado. A mí me pasó en Juan 14, pues no sé cuántas veces lo habré leído, pero hasta una vez que me metí a un estudio del pastor Alejandro, me di cuenta que Jesucristo ora con nosotros. Nunca lo había notado. Entonces pasa por el versículo, y en ese versículo dice, Jesús ora con nosotros. Si quieren, vamos a verlos para que salgamos de la duda, porque a mí sí me llamó la atención. Ahorita les digo dónde está. Si alguien lo encuentra antes, me dice, por favor. Ah, ya me pasé. ¿Ya lo encontró alguien? Juan 14, capítulo 14. Sí. Es que yo estaba en Romanos 14, perdón, me fui un poquito hasta la cocina. Yo con razón leía, no podía hacer. Juan 14. ¿Desde qué versículo? No, es que lo que estoy tratando de buscar, yo estaba viendo en ese estudio, sí. Y en ese capítulo encuentro, y me saltó a la atención, nada más que no lo tengo anotado, que Jesucristo, no sé en qué parte, nos muestra que Jesucristo ora por nosotros. Ya lo hemos visto anteriormente, lo vimos con Pedro, ¿no? ¿Es 14:13? A ver. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que sea glorificado en el Hijo. Sigo al venir en el mundo, lo haré. Bueno, de alguna manera aquí sí nos dice algo, ¿no? ¿Quién es el que hace las cosas que le pedimos a Dios? Las hace Cristo, ¿no? Bueno, pues yo me comprometo a buscárselos y lo comparto. 14 o 26.
o versículo 26. Bueno, sí, esta es la parte, bueno, sí, está relacionado con lo que estábamos platicando, de que lo que Jesús habla es lo que el Padre está dando, pero no es exactamente, miren, yo me comprometo a buscárselos. Salim, yo encontré aquí en Juan 17, que mira, en Juan 17, 1, 5 dice, Jesús ora por sí mismo, reconoce que ya es la hora de regresar al Padre. Y en Juan 17, 6 al 19, ora por sus discípulos y los encomienda a su nueva misión. Y de Juan 17, del 20 al 25, pide por los que hemos creído, después como fruto de la fidelidad de sus discípulos en llevar el mensaje. No sé si sea eso lo que me cuentas. No, bueno, ya encontraron muchos que hablan de lo que les estoy diciendo, pero les digo que yo se los voy a buscar y luego se los comparto ahí en el chat del grupo. Pero sí me comprometo a buscar, ya para no tenerlos mucho aquí. Es el 14, 16. Vamos desde el 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. De alguna manera, para que esté con vosotros siempre. ¿Quién es quién intercede por nosotros? El Espíritu De alguna Santo. manera aquí Jesús, ¿no? De alguna manera Jesús nos está diciendo que Él es el que va a rogar al Padre por nosotros. Sí. ¿Cómo llegamos a Cristo nosotros? Derrotados, tronados, le decimos, Dios, yo no sé qué está pasando, por favor, sácame de este problema. Llegamos pidiéndole. Pero en realidad, ¿quién es el que le rogó al Padre para nosotros, Jesús, para que nosotros recibiéramos ese consolador? Fue Cristo, ¿no? Porque aquí estamos hablando que Él se está dirigiendo a los apóstoles. ¿Pero qué acaso nosotros llegamos con el Espíritu Santo de Dios? Yo creo que de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que aquí vemos que Jesús está rogando al Padre por nosotros. O sea, por cada persona que ustedes van a llevar a Cristo, ya Jesús está rogando por él. Es lo que yo estoy tratando de explicar. ¿De acuerdo? O sea, que no vamos solos. No vamos solos. Y claro, todo esto que platicamos y que estuvimos viendo testifica que el Espíritu Santo de Dios nuevamente va a soplar de alguna manera las palabras a nosotros, ¿no? Que de alguna manera nos va a preparar y que nos va a llevar a cabo a hacer la obra. De alguna otra manera, pues no estaríamos aquí compartiendo con ustedes. Bueno, su servidor, no, porque yo, de verdad, no tengo así los estudios de los diplomados y 80 licenciaturas y 900 doctorados, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de los estudios. Ahora, no quiero decir con esto que no haya sido discipulado, porque sí les puedo contar, y mi esposa les puede dar testimonio, de todos los años que yo me pasé levantándome a las 5 de la mañana en la casa de mi suegra, que es la hermana del pastor Armando,
todas las mañanas, duro dale, que me levantaba y me atizaba con el Strong y me atizaba con la Biblia y me decía, ya viste, ya la volviste a regar, ya revolviste el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, bueno, ¿qué te pasa? Que amaneciste chueco de la cabeza y regaño tras regaño, ¿no? Porque de verdad les digo, y eso es algo que a mí me impactó en lo personal, al principio todo era como lo mismo, ¿no? Entonces de repente querías entrar a una palabra y ¡pum! Y empezabas y querías que era la misma palabra la del griego que la del hebreo, que era lo mismo que en el antiguo que en el nuevo. Entonces yo le llegué un día con un churrazo que hasta dijo, ¡ah, qué revelación te ha dado el Señor! Y ya cuando revisan, no, hombre, esto no es una revelación, esto es un marranero. Entonces, pues sí hay que ver que hay un orden, ¿no? Sí hay que ver que Dios sí quiere prepararnos. Cuando hablábamos de quitar las vendas de los pies y de las manos, y cuando hablábamos de quitar el sudario, hablamos de esa preparación que Dios quiere darnos a nosotros para que podamos caminar y escucharlo a Él. Entonces, sí hay una preparación, ¿no? Y mucha gente, yo no creo que no haya alguno que no haya sido discipulado. O sea, yo no creo que Dios, que haya habido una persona que no haya llegado a alguien y se haya sentado con él dedicándole tiempo, para irlo llevando paso a paso a crecer y a caminar en el Evangelio, que es el tema de este estudio, y por eso se llama Desatando Pies y Manos, para que así como nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que tenía que llegar a algún lado, se tomó el tiempo en Samaria. Entonces pónganse a ver cuánto tiempo Jesús se tomó para esperar a todas esas personas que trajo la samaritana. Pues cuánto tiempo habrá pasado. Entonces imagínense a Jesucristo, yo no sé de dónde habrá venido la señora, y va, regresa, pone el cántaro, escucha la palabra de Dios y regresa al pueblo. ¿Cuánto habrá caminado y cuánto se habrá tardado? Y los discípulos, ya vamos a comer, te vas a morir de hambre. Y Jesús, de la comida que yo tengo que comer es de hacer la voluntad de mi Padre, déjenme de fregar, carnales, mundanos, ignorantes, chamacos, niñitos en el Evangelio, ¿no? Entonces, vemos que ya él habla de una personalidad madura. Jesucristo ya nos muestra una madurez en ser sensible a la voz de Dios, en ser sensible a lo que Dios está pidiéndole que haga y en acercarse y hacerlo. Que yo es la esperanza que todos tengamos ese entendimiento, ¿no? Entonces yo les repetía, pues todas las mañanas ahí con mi suegra, yo me levantaba a las 5 de la mañana y otra 30 casas, yo creo que de ahí me agarró la onda del café, y una taza de café, 2 tazas de café, es muy padre, de verdad es muy padre. Yo esa experiencia la atesoro porque pues son todas las mañanas levantarte exclusivamente a hablar de la palabra. Y luego pues sabiendo que la persona que tienes enfrente lleva muchos años estudiando, pues te da hasta pena hablar, ¿no? Te da hasta pena decir, y luego le haces tu estudio, y tu estudio son 87 hojas, y ve las 87 páginas y dice, ¿qué hiciste, una transcripción? ¿En serio estás bien? Entonces no dijiste nada, nada más transcribiste todo lo que leíste, ¿no? Pero no importa, yo creo que son las etapas que uno tiene que ir viendo y de las que tenemos que ir pasando para ir creciendo. Vamos viendo pues que Dios afina nuestra manera de hablar. Por eso me gusta mucho la vida de Pedro, porque Pedro es una persona que pasa de una situación a una carta de primera de Pedro y segunda de Pedro, que es toda una poesía, ¿no? Como de una forma, de una manera de conducirse hasta escribir esas cartas, ¿no? Dice, hermanos, con la fe y el conocimiento, dominio, etcétera. Y vamos viendo cómo se va desarrollando algo maravilloso. Entonces, bueno, qué bonito que salió esto de Juan 14, porque aquí testifica lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Aquí también testifica
que Jesucristo ya está rogando por las personas por las que nosotros estamos compartiendo. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo a alguien, pues tenemos que tener en cuenta que Jesucristo ya está rogando al Padre por él. Y en ese sentido, ser pacientes, calmados, para poder llevar la obra a cabo. Y darnos cuenta que en ese tiempo y en ese momento, pues sí tenemos que abrir el espacio para darle su tiempo a Dios a que haga las cosas. O sea, no podemos llegar a decir, bueno, sí tienen razón, ya me dio hambre, le voy a dejar un recadito aquí a la samaritana, que regreso en 5 minutos. Que fui a las tortas de la esquina, me agarro un almuerzo y ahorita vengo. No, Jesucristo se quedó ahí esperando, expectante al regreso de ella. Entonces, fíjense cómo de un versículo se desarrolla todo un tema, ¿no? Y una enseñanza que Jesús una vez más nos vuelve a mostrar. Entonces, vemos, para finalizar, que hasta aquí podríamos decir, ¿no? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió. ¿Qué hace una persona que busca la gloria de alguien? Pues preguntarle a la persona, ¿no? Si yo busco hacer la gloria de Dios, ¿quién me tiene que dar la dirección? Me la tiene que dar Dios. O así yo lo entiendo en el versículo. El versículo dice, pero el que busca la gloria del que le envió, pues se tiene que acercar. No sé si queda claro ese punto. Nos tenemos que acercar al que nos envía. ¿Qué hace un mensajero? Preguntar el mensaje. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a ser mensajeros si no preguntamos el mensaje? ¿Qué es Jesucristo? Cuando dicen el ángel de Jehová, esa traducción es mensajero. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento a esa traducción se le agrega pastor. Y para los que no tenían ese conocimiento, búsquenlo. Busquen ángel en el Antiguo Testamento, busquen ángel en el Nuevo Testamento y van a ver que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se le adiciona la palabra pastor, nuevamente refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Que Él es nuestro pastor. Entonces, bueno, no sé si quedó claro el mensaje del día de hoy, porque a mí sí de repente como que se me hace a veces tan sencillo, pero de repente pienso que es un poco complicado. Y no hay más que decir de este tiempo, ¿no? Sino estos 3 puntos importantes. Uno, hay un tiempo para que nosotros manifestemos la obra que Dios puso a nuestras manos. ¿Están de acuerdo? A veces creen que todo lo que han ido caminando y todas las personas que han llevado a Cristo, ¿creen ustedes que están haciendo la obra? ¿No? Quizá están en el tiempo donde hablan con las samaritanas, donde están de 30 años de enfermo, ¿no? Al cojo, al paralítico, tal vez tiempo de comer, pero aún todavía no ha llegado ese tiempo que Dios ha preparado para la obra. ¿Okay? Se los dejo para que lo reflexionen, para que si ustedes creen que ya Dios los ha llevado por mucho, mejor reflexionen que tal vez son los dolores de parto de la obra que Dios va a mandar a través de ustedes, porque así no los manifiesta Dios. Vean los milagros tan grandes que hizo antes de este versículo, ¿no? ¿Y qué pensaríamos todos? ¡Wow! Ya está hecho, y no es cierto. No está hecho. Todavía Jesús no ha sido su tiempo. Segundo punto, si a ustedes el mundo los ama, pues ya dejen de comprar
películas piratas, dejen, o sea, ya dejen de amar al mundo, sino más bien testifiquemos de las obras malas que hace el mundo. Dice la palabra de Dios que una misma salida de agua no puede echar agua dulce o agua salada. Luego entonces, ¿qué espera el mundo? El mundo no puede producir agua dulce. Y eso es lo que nosotros testificamos. No podemos obtener del mundo lo que solo podemos obtener de Dios, que es la vida eterna. Entonces, por ese simple hecho, como el mundo nos quiere engañar, por ese simple hecho el mundo nos va a aborrecer. Entonces, el punto número 2 es testifiquemos acerca de las obras malas del mundo. ¿De acuerdo? Hagámoslo notar, hagámoslo ver, mostrémosles a las personas que esos medios de comunicación, ¿qué es un medio de comunicación? Algo que manda una señal y que puede obtener una respuesta. Entonces vemos que el TikTok sí es un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque yo mando un video y voy a obtener una respuesta, sea una palomita, sea un escrito, un comentario. Eso es un medio de comunicación. Los medios que nada más mandan información y no reciben respuesta son medios informativos, como lo era la televisión en sus orígenes. Entonces tenían personas en el teléfono recibiendo encuestas y escuchando comentarios para que se volviera un medio de comunicación. Pero ahorita el TikTok no pueden decirme que no es un medio de comunicación. Sí es medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es la obra mala del TikTok? Que una gente inmadura, que una gente que no conoce Dios, y el carne, lo han visto, pero en un abrir y cerrar de ojos va a mostrar su interés a millones de personas y ya no hay marcha atrás. Entonces, si un cuate se le hizo muy gracioso en su borrachera, levantarse la panza y picarse el ombligo, pues ese levantarse la panza y picarse el ombligo ya lo vieron millones de personas. No pasó por un casting, no pasó por productores, no pasó por escritores, no pasó por la dirección de Televisa, ¿verdad? No pasó por la dirección de aquí de MGM, no pasó por ningún lado. Él nada más agarró, compró un teléfono, bajó una aplicación, puso la cámara, se levanta la camisa y se picó el ombligo y ya con eso lo manifestó a todos. Y les digo esta paradoja del ombligo, pues por decirlo menos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso es una obra del mundo. El TikTok no nos los mandó Dios. Las aplicaciones de comunicaciones, llámala como se te dé la gana, llámala Instagram, llámala TikTok, llámala YouTube, ¿qué nombre le quieres poner? Son herramientas de comunicación. Esas no las inventó Dios. Dios nos decía a nosotros que para comunicarnos fuera de boca en boca. Y así es como hacía antiguamente, ¿no? Y ahorita en los tiempos modernos, pues hemos visto que la comunicación se ha estrechado, pero esa obra de comunicación no proviene de Dios. Entonces, también hay que ver el siguiente punto. El tercer punto, que es donde vienen a cuestionar a Jesucristo, es cuando dicen, ¿de dónde viene tu sabiduría? ¿Por qué tienes esa sabiduría? Ay, es que tú no estudiaste aquí, no fuiste a Harvard, no fuiste a la UNAM, no pasaste por filosofías y letras, ¿de dónde sacaste esa sabiduría? Bueno, pues esa sabiduría es la que Dios, y esa doctrina me la ha dado a mí. No confíes en mí. Tú que eres estudioso, sabrás si lo que yo te digo viene de Dios o no. Y eso es lo que testifica de mí. Y creo que con eso, hermanos, esos 3 puntos podemos
cerrar este estudio para que ya nos podamos ir a lo que sigue, ¿no? Y yo sé que el tiempo se nos agota y como no me quiero salir del tema, pues por eso ven que ando redundando. Ando redundando para no salirme del tema. Yo espero que no se haya complicado, pero quedemos con esos 3 puntos, ¿no? Esos 3 puntos que son fundamentales para que nosotros pues, meditemos en ellos esta semana y los pongamos en práctica conforme Dios ponga en nuestros corazones. Si les parece bien, vamos a orar para cerrar este tiempo. ¿Alguien nos quiere acompañar en la oración? A ver, Yadi, ¿nos acompañas en la oración? Bueno, ¿sí se escucha? Sí, Va que va. gracias. No, de qué. Padre nuestro, Señor Yahweh, en el bendito, precioso y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la vida de todos aquí reunidos. Señor, tú sabes, Señor, por las cosas por las cuales estamos pasando. Nos corresponde a nosotros, Señor, orar unos por otros. Esta gran enseñanza, Señor, que tú nos has revelado el día de hoy, que la podamos nosotros llevar al día a día, Señor, sin miedo a lo que piensen los demás, Señor, porque cuando vamos contigo vamos con el más poderoso, Señor, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Entonces tú irás con nosotros, Padre nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estos estudios de cada martes, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo cual, Señor, te pedimos que sea cual sea nuestra situación, Padre nuestro, en la circunstancia en la que tú nos pongas, Señor, apliquemos estos conocimientos que tú nos has estado dando, Padre nuestro. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y en el nombre de Jesús, permítenos seguirnos reuniendo, Padre. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos, amado Señor Jesucristo. Amén y amén.